¿Qué tal, traders? Vamos a hablar hoy acerca de la inversión en acciones en el largo plazo, respondiendo muchas preguntas que nos han hecho con el numeral MDC Responde. ¿Qué tal, traders? Soy Sebastián Zuluaga, trader de MDC, y hoy para responder estas preguntas y para hablar acerca de inversión en acciones quise invitar a Ani, porque obviamente él tiene mucha más experiencia en todo este tema y bueno, es algo que todavía hace y que aún hace. Dani, obviamente hay personas que quieren empezar en todo este tema de las inversiones, sea acciones, sea futuros, sea day trading, todo lo que hacemos. Entonces, tengo acá algunas preguntas específicas y quiero que para empezar a entrar en detalle, quisiera hacerte como algunas preguntas generales, ¿ok? La primera es, ¿qué diferencias hay entre invertir y hacer day trading? Bueno, son excesivamente diferentes, Sebas, porque cuando uno invierte en acciones a largo plazo, uno pasa a ser dueño de la empresa, uno invierte en la empresa, gana dividendos, etcétera, etcétera. Incluso hasta puede participar en las decisiones de la empresa. En el caso del day trading, como nosotros lo hacemos, es simplemente entrar y salir de una posición el mismo día. O sea, es especulación pura y dura. Entonces, para mí esa es la gran diferencia. Bien, bueno, ahí empezamos a ver algunos puntos importantes y es en relación a los dividendos y algunos temas que no vemos obviamente en day trading. Entonces, ¿cómo puede una persona invertir en largo plazo? ¿Dónde? ¿De qué forma? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo. Yo lo hago por dos vías, ya sea por un broker de acciones como tal o a través incluso de mi mismo banco, que cuando quiero hacer una posición muy rápida también la puedo hacer por esa vía. Todo depende de donde tenga la liquidez para hacerlo. Ahora, necesitas mucho más capital, en algunos casos, por lo menos en el caso del broker, en el caso de los bancos no necesariamente, pero sí definitivamente necesitas realmente más capital que hacer day trading con total seguridad. Hay algo muy particular y es que yo lo puedo contar desde mi experiencia. Yo tengo una cuenta obviamente con Philips para futuros y una cuenta con Interactive Brokers para acciones. Sí. Y la cuenta de acciones es 3 veces más grande que la de futuros y genera menos de una décima parte de la rentabilidad que puede generar futuros. Pero obviamente es una forma de diversificarse. Claro. ¿Sabes? Es importante, Sebas, y todos ustedes, porque hacer inversión a largo plazo o hacer inversión en acciones como tal, obviamente hay diferentísimas maneras de hacerlo. Aquí estamos contando nuestra experiencia sobre cómo lo hacemos y eso es importante también dejarlo claro, ¿no? Porque al fin del día el trading siempre es como ese flujito de caja, es esa caja registradora. De todos los días. Exacto, que va haciendo un flujo, que va acumulando un capital que se tiene que invertir. Correcto. En algún sitio. Yo creo que en acciones, a pesar de que va a ser muy baja la rentabilidad, obviamente, bueno, estás en otro sector, a pesar de que es el mismo mercado financiero. Forma parte de tu diversificación, de tu portafolio. Es como todo, no puedes tener todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Yo creo que eso se trata. Ahora, Dani, a la hora de buscar una acción para invertir, no sé, algunas cosas que se me vinieron a la cabeza. Obviamente yo cuando hago análisis de acciones soy mucho más técnico que fundamental, sí. Pero algunas preguntas es, para ti la marca es importante. Si vas a invertir en una empresa, ¿prefieres empresas ya reconocidas o vas por apuestas por empresas no tan reconocidas? ¿Qué tan importante es eso? Bueno, el tema de la marca es importante, sí, por el respaldo que da, por la antigüedad que tiene, porque es un asset de la compañía importante, un intangible, pero no necesariamente es un driver importante a la hora de la toma de decisión. Obviamente depende de la industria. Para mí, primero, cuando yo voy a hacer algún tipo de inversión, me gusta analizar toda la industria completa, comparo esa empresa con todos sus competidores, el beta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí, mis inversiones en acciones tienen un análisis fundamental interno muy importante. Okay. Entonces, la marca es importante, pero es simplemente un driver más para todos los que tienes que analizar, porque el trabajo es bastante más extenso, al menos como yo lo hago. Bien, explica un poquito qué es ese análisis fundamental. Bueno, hay muchas cosas, voy a tratar de ser breve, sí. Pero definitivamente yo lo primero que hago es, como te digo, analizar la industria, los competidores,
elijo una acción que me gusta y la analizo, veo todas las noticias que hay alrededor, las proyecciones que tiene esa empresa, hago mis cálculos de rentabilidad esperada, de flujo de caja, y ahí hago o calculo el valor intrínseco de la acción según lo que yo calculé. Y ya después con eso lo comparo con el valor bursátil de ese momento y ya más o menos puedo determinar cuál va a ser mi ganancia esperada o mi rentabilidad esperada. Es un trabajo bastante extenso y también después lo proyecto técnicamente, pero al principio es fundamental, insisto, mi forma de hacerlo es fundamental porque yo soy pues financiero y de eso he hecho desde prácticamente junio del año 2008, perdón. Ok. Sí, Hay una un diferencia. pequeño error. Antes de la crisis, porque tú sabes, Sebas, que el tema de la crisis a mí me agarró bien novato, pero fue una experiencia extremadamente enriquecedora, sobre todo para el manejo de las emociones, ¿no? Así que la crisis, recordemos que empezó en septiembre de 2008 y yo empecé... Con 3 meses. Con 3 meses nada más me empezó, pero fue una aventura bastante enriquecedora y que me hizo fortalecer la parte emocional de manera impresionante. Bueno, vamos a ir llegando a esos... Me adelanté. Sí, un poquito, pero vamos a ir llegando a eso. Ahora, entonces yo puedo resumir que el análisis que tú haces para invertir en una acción es, tú empiezas con un contexto macro, noticias macroeconómicos, políticas, en fin, tendencias que afecten el sector. Correcto. Luego entras... Y el sector entra en tendencia también. Ok, comparando sectores. Así es. Okay. Primero comparando sectores, o sea, un economía, análisis, economía, sector y ya después un pool de acciones. Exacto, entonces en el pool de acciones las competencias, Sí. la competencia la analizas y luego Proyección. entras a la acción como tal, ves, me imagino, estados de cuentas, libros, todo el Noticias. tema contable para ver las proyecciones y todo eso. Entonces Sí. tienes un análisis muy general que viene a un punto específico que te permite tener el valor intrínseco. Muy parecido como hacemos el análisis en MDC. Pero cuando no dura 5 minutos, no dura 15, 20 minutos. No, dura mucho tiempo, dura días, hasta incluso meses de seguimiento. Porque es que es muy importante, tú al final, cuando entras en una acción, lo que estás entrando es porque tratas de anticipar flujos proyectados. ¿Y cómo haces eso si no estás dentro de la compañía? Es decir, si no tienes acceso a los directivos, a la información. Yo sé que las empresas cuando se hacen públicas van reportando trimestralmente y es una obligación reportar Sí. toda la información, pero Sí. ¿no crees que es una desventaja? Total, es una desventaja porque tú no conoces realmente lo que está pasando internamente en esa empresa. Entonces no sabes cómo es el clima laboral, porque por ejemplo hay empresas que miden eso, pero realmente se puede hacer una empresa que se pague para que te dé un buen indicador. Entonces realmente desconoces muchísimas cosas, hay muchísima más incertidumbre, yo creo, pero bueno, la experiencia te va diciendo y la historia de esa empresa te va diciendo muchas cosas. Ahora, y bueno, acá quizás una pregunta un poco más difícil, pero entonces, ¿cómo analizar esas empresas pequeñas? Supongo que es por el potencial del sector. Sí, primero por el potencial, en mi caso, por el potencial del sector, pero también, insisto, la proyección y el desempeño que ha tenido esa empresa. Por ejemplo, si es una empresa que ha tenido muchísima innovación, ya yo sé que esa empresa internamente debe ser una empresa que se mueve muy proactivamente. Entonces tú vas estableciendo cuáles son tus drivers que hacen que llegues a una conclusión, pero basado en lo que tú analizaste. Si hay alguna vertiente que está por fuera de eso, alguna información que tú no estás tomando en cuenta, te puede cambiar el escenario completamente. Y eso sí, definitivamente es una desventaja. Ok, o sea que tu estrategia de inversión obviamente es un gran componente fundamental y un mediano componente técnico. Complementado con todo el análisis técnico. Bien, ahora, tú me hablas de que es un sector y es un pool de acciones. ¿Cómo estructuras entonces? O tienes un portafolio, ¿cómo lo estructuras? Bueno, haber vivido una crisis... Sin dar los secretos. No. Haber vivido una crisis es algo interesantísimo porque entiendes muchas oportunidades que va a haber. Ajá. Entonces, yo lo que hago es tener un portafolio pre-crisis, un portafolio crisis y un portafolio post-crisis. Y con todo lo que hemos dicho y que hemos comentado en el TradingView, es muy interesante porque yo tengo ese pool de acciones más interesantes en cada una de esas fases. Así que esa es la forma como yo construyo un portafolio de acciones. Bien. Acuérdate que estamos hablando de largo plazo.
Ajá. ¿no? Entonces eso es muy importante que siempre lo tengan presente. Claro, a pesar de que es inversión y en mercados financieros, son dos mundos completamente Diferentes, pero ambos hacen sinergia, ambos complementan la parte bursátil, ¿no? Ambos son componentes importantes del campo bursátil. Por ejemplo, no hemos hablado de una cosa importante dentro del driver de mis decisiones, pero son los dividendos. Yo vamos, a eso vamos. Antes de entrar a esos detalles, todavía estamos a nivel general. Sí pregunta, ¿no? Sí. ¿Tú tienes en cuenta los ciclos económicos? Sí, claro, por supuesto. Por eso tengo, digamos, el portafolio construido de esa forma. Post-crisis. Claro. Okay. Los ciclos económicos son una de las cosas más importantes que hay, porque los ciclos económicos hacen que tú puedas prever qué es lo que va a pasar. Claro. O sea, yo por ejemplo digo una cosa, me gustan mucho las acciones de petroleras, como obviamente buen venezolano, que conocemos bastante ese mundo. Nosotros sabemos que cuando hay una crisis, obviamente el precio de petróleo baja porque también baja el consumo, importante, entonces hay menos desplazamiento de mercancía, entonces baja el consumo de petróleo, obviamente baja la demanda, baja el precio y eso hace que las acciones de petroleras o del sector se vuelvan interesantes porque generalmente ese tipo de acciones el dividendo se mantiene o no baja tanto. Entonces ahí estás comparando un ratio que es muy importante para mí, que es dividendo por precio de acción. Entonces, si tú compras una acción barata con un dividendo racionalmente que se mantenga, a pesar de que la acción está alta o baja, bueno, pues estás comprando una gran acción, una gran oportunidad, sabiendo que va a haber una recuperación. Y si hay una recuperación económica, el precio del petróleo va a subir. ¿Por qué? Porque va a haber nuevamente demanda de productos, transporte de productos, demanda de combustibles, por consiguiente debería subir el petróleo. Yo no creo que nosotros vivamos realmente cuando en la matriz energética, que es el consumo de combustible realmente, yo no creo que nosotros vivamos, y me refiero a todas las generaciones que están ahorita, donde las energías renovables formen más parte o más parte de la torta, o sea, más grande el consumo de energías renovables que de energía fósil. Yo no creo que eso lo vivamos, por consiguiente, creo que siempre vamos a estar dependiendo del petróleo porque el consumo energético también aumenta y tal vez las renovables no aumentan al mismo ritmo del consumo energético mundial. O sea, es todo un componente. Bien, perfecto. Has tocado un tema muy importante y son los dividendos, porque los dividendos son un mundo nuevo para los que hacemos trading en un periodo corto, porque nosotros no estamos buscando esa rentabilidad. Ahora, dentro de tu matriz de decisiones, a nivel de inversión a largo plazo, ¿qué tan importante o qué tanta importancia tiene los dividendos a la hora de invertir en alguna acción o de estructurar un portafolio? Bueno, para mí es muy importante, incluso dependiendo del tiempo en que yo espere tener esa acción. Mientras más tiempo espere tenerla, quisiera que el dividendo fuera mejor. O sea que es un driver que va tomando relevancia dependiendo de la industria en que yo quiera entrar y dependiendo del tiempo que yo quiera permanecer con esa acción. Así que sí, obviamente es importante. Hay algo que lo que me comentas, y a mí, cuando yo empecé con todo el tema de acciones, que para mí, bueno, uno se malacostumbra del negocio del day trading, que cuando lo haces bien las rentabilidades... Ves dinero rápido. Y son absurdas las rentabilidades. Sí, claro. A mí no me gusta hablar, o a nosotros nos gusta hablar mucho en esos términos cuando nos preguntan rentabilidades, porque realmente las rentabilidades pueden ser de 3 dígitos en meses, 2 dígitos en meses. Además depende del capital que tengas en cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, algo que se me hace muy particular es que ¿cuánto es un excelente portafolio? ¿Cuánto puede rentar por año en inversión? Bueno, yo generalmente busco entre el 10 y el 15% anual. Y eso es muy alto para inversión. Eso es muy bueno. Claro. Entonces, cuando uno compara eso con day trading, wow, aparentemente es muy poco la rentabilidad que puedes tener. Pero claro, también es una forma de inversión muy, muy diferente porque no estás capitalizando todos los días y además la razón por la cual no es tan rentable es porque no estás apalancado, estás uno a uno. O sea, tú ganas, si sube $1 la acción, ganas $1 por acción. Como si yo lo hago, $1, pierdes $1. Claro. Entonces, eso al principio me golpeó, ¿okay? Claro, pero también es la forma de diversificarte y es ahí donde lo entendí. Ahora, no sé si tienes alguna anécdota, alguna experiencia de algún momento donde estuvieses operando. Me imagino que tuviste que pagar bisoñada, como decimos, claro. o tener pérdidas grandes o momentos donde aprendiste. Claro. Mira,
Yo te voy a contar una anécdota para que la gente aprenda, ¿no? Que son las anécdotas de las pérdidas. Que Ajá. nadie habla de las pérdidas y creo que es importante siempre hablarlas porque ahí es donde todos aprendemos, no importa en lo que hagas. Mira, en el año 2010, insisto, a mí me gusta mucho el tema de las petroleras y en el año 2010 estábamos en un escenario post-crisis. El precio de petróleo empezaba a subir. Estabas, digamos, ya había incluso un cambio de presidente. Estaba Obama, en el caso de Estados Unidos, llevaba un par de años, creo, o año y medio. Y de alguna forma, en ese sentido, yo tenía inversiones en algunas petroleras. Me gusta invertir en petroleras que sean top 5, que sean top, pues porque sabes el aparato que hay detrás y todo lo que cuidan, etcétera, etcétera. La parte de impacto ambiental, que es un driver importante también. Entonces yo tenía acciones en una empresa donde el logo era una flor o una matica, por decirlo de alguna forma. O sea, en teoría era planet friendly, ¿no? Yo generalmente en ese momento me levantaba muy temprano, porque pues todavía estaba muy novato. ¿Dormías tranquilo? No dormía tranquilo, es la realidad. Yo me levantaba todos los días, más o menos 2, 3 de la mañana, para ver cómo abrió el mercado asiático. Después veía el europeo y luego entraba el americano. Y yo lo hacía todos los días, porque me gustaba ver los movimientos también, aprender muchísimo. Y creo que el único día que yo no me levanté temprano para ir realmente a hacer mis cosas y me quedé dormido, pasó un evento impresionante. Murphy. Ley de Murphy, es que así son las cosas. Eso fue un 20 de abril del año 2010. Me acuerdo claramente la fecha. Entonces yo me levanto, me voy, prendo Bloomberg, que es el canal de noticias financieras. Me levanto como para afeitarme, bañarme, etc. Entonces pongo y empiezo a oír algo como si hubiera pasado algo, ¿no? Entonces cuando veo la acción estaba el personaje de la noticia y al lado como la noticia, las imágenes, y era un tubo botando petróleo en el mar, pero a cantidades exponenciales y una camarita ahí filmando, ¿no? Wow. Entonces, increíble, tú imagínate eso. Entonces, claro, ya me puse medio frío, ¿no? Tú imagínate el impacto que puede tener. Entonces, empiezo a investigar y obviamente era esta empresa del loguito, que era Planet Friendly. De hecho, ustedes, no voy a decir la empresa, pero ustedes pueden buscarla en YouTube o en Google, lo que sea. Impacto, eso fue en el Golfo de México. Y la empresa petrolera es una de las más grandes de Europa, ¿okay? Fue el impacto más fuerte que ha tenido el Golfo de México a nivel de contaminación. Duró varios días, de hecho un par de semanas si no me equivoco. Así que tú imagínate qué pasó con esa acción. Se fue al piso. Bueno, tú imagínate quién estaba ahí. Y por horas que hubieras podido cortarlo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aprendí allí? Bueno, aprendí que en el tema de acciones, como te decía anteriormente, tú puedes tener y analizar todas las variables que tú ves y encuentres sobre la mesa en tus investigaciones, análisis, etc. Puede venir algo que tú no contemplas que puede hacer que tu escenario cambie radicalmente para peor. De hecho, esa empresa todavía al sol de hoy está negociando todo el impacto que tiene que indemnizar. Hace 2, 3 meses, porque es que son temas multibillonarios que tiene que indemnizar. Por eso es que, de hecho, la acción todavía no se ha recuperado. Yo salí, obviamente, de esa acción en ese momento, pero fue un impacto impresionante. Ese fuerte impacto me hizo también moverme el piso, sacarme de ese status quo, porque venía de, obviamente, una post-crisis, todo sube. Ojo, las sobrevivientes suben. Entonces, me hizo también cambiar mi forma de ver mis inversiones y también de ver cómo yo hago el trading y cómo yo hago mis inversiones. Así que fue un tema muy importante, pero ¿quién se iba a imaginar a uno que el día que no, esa empresa que es un logo de Planet Friendly iba a tener ese impacto tan dañino en la contaminación de ese Golfo de México tan importante, ¿no? Así que todo en la vida son aprendizajes, Seba. Si eso no me hubiese pasado ahí, tal vez no sería el inversionista que soy hoy. Así que no hay que verlo como una pérdida, sino como un costo de hacer las cosas mejor. Un costo de venta, como yo digo. O sea que la pérdida que nunca tuviste grande en day trading, si la tuviste antes y la tuviste en acciones. O sea que tú también tuviste ese momento de aprendizaje. Totalmente. Bien. Interesante. Bueno, ya para finalizar, ¿cuál es mejor? No, esa la pregunta del millón. Esa pregunta es un compromiso. Yo creo que no hay mejor y peor. Si tú me dijeras
En este momento, si cambiaría algo, no lo haría, pero si quisiera aprender o manejar esto de forma más inteligente, creo que empezaría por day trading porque los capitales son bastante más bajos. Creo que es mucho más sencillo de aprender. Esto se requiere con el tiempo, el tiempo de estudio y experiencia. Es mucho más a largo plazo, igual que el nombre de este video. Pero yo creo que empezaría haciendo day trading y después vería todos los trading views que publicamos los días domingos y valga ahí la publicidad. Pero es que yo ahí trato de combinar las dos cosas, haciendo un análisis más o menos como yo hago, mucho más macro, pero más o menos como el que yo hago para algún tipo de acción. Tú sabes que yo siempre he tenido como una teoría, y es que es más fácil para un trader corto plazo convertirse en un inversor que para un inversor convertirse en un trader corto plazo. Porque las mentalidades son muy diferentes. El que es inversor, sí, se está apoyando en teorías académicas y lo que dicen los libros y de cierta forma puede desarrollar un marco mental fuerte a la hora de afrontar ganancias y pérdidas. Pero ese marco mental fuerte que desarrollas con day trading creo que nunca se va a comparar al que se desarrolla con inversión, porque para desarrollarlo con inversión necesitas muchos más años. Entonces, si me preguntaran a mí, yo tengo menos experiencia en acciones, mucho más experiencia en day trading, pero creo que el camino, por lo menos el que yo estoy llevando, me parece que es el perfecto, porque es empezar a generar una mentalidad de ganar dinero en los mercados financieros y luego invertir ese dinero en largo plazo. Sí, porque es que el day trading tiene una desventaja, y eso hay que decirlo, y es que depende completamente de tu capacidad física y mental. Y eso nos puede pasar a cualquier persona que tenga un accidente o que pase algo que afecta tu parte emocional, tu parte motora, y ahí que no puedes hacer day trading. Es verdad. Entonces, al principio el day trading, la ventaja es que tratas de generar un pequeño sueldo diario o un sueldo diario que va aumentando. Es el trampolín para luego, ya bueno, ¿ahora qué? Porque ya tienes una mentalidad muy robusta. Entonces, creo que empezaría por ahí. Tremendo. Un poquito largo el video, pero bueno, la idea era Hay mucha experiencia ahí. Sí, la idea es abordar mucho ese tema. Obviamente, ese tema se le puede dar mucha más profundidad. No es el énfasis de la academia o de MDC, porque somos day traders, pero bueno, hay de todo. Y quiero que sepan también es que no solamente somos 3 personas que empezamos a hacer trading hace un año, no. De los 3, el que menos experiencia tiene soy yo, también porque soy el más joven, tengo 6 años. Dani tiene más de 13 años en mercados financieros, Manny también. Entonces, para que sepan toda esta experiencia que respalda y que está detrás de todo esto, y que no es algo que empezó ayer, ni mucho menos, y por eso somos tan enfáticos con todo. Si tienen alguna pregunta, háganosla saber en los comentarios, escríbanos a info@mdctradingacademy.com, nos pueden dar preguntas en la página web, pueden ver el curso introductorio, deben ver todos los domingos el Trading View, que es una mezcla entre fundamental y técnico. Créanme que van a aprender mucho. Y bueno, Dani, yo te agradezco mucho porque también aprendí un poco. Sabes que para mí uno de los desafíos en este momento es, obviamente, ya otro desafío es inversión a largo plazo, real estate, todo eso. Y bueno, obviamente para mí es una ventaja también desarrollo de personas como tú. Chévere, Sebas, cuando quieran. Y la idea, como siempre, es aportarles a todos muchísimo valor y toda nuestra experiencia, poderla compartir con ustedes. Realmente es una de las misiones de MDC. Así es. Si quieres aprender más sobre trading, suscríbete a nuestras redes sociales que están aquí abajo. Suscríbete de manera gratuita a nuestro curso introductorio que está en la descripción, el link, y mira nuestros demás videos.